Descubrió lo oculto. Su esposo traicionó, pero encontró un amor inesperado en Manhattan. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aire de Manhattan, envolviendo a Valeria en una burbuja de rutina. Cada día, su camino hasta la oficina transcurría entre rascacielos que había diseñado con pasión, pero hoy todo se sentía diferente. Una sombra oscura se cernía sobre su corazón, el eco de la traición retumbando en su mente. Al abrir su correo, una notificación lo cambió todo. Un mensaje anónimo que destrozó la imagen de su esposo, su mayor aliado y confidente. ¿Por qué? Era la única pregunta que resonaba en su cabeza, arremolinándose con el intenso dolor que le provocaba el descubrimiento. Los cimientos de su vida se desmoronaban. A menudo, Valeria se preguntaba cómo había llegado a este punto. Criada en un hogar donde la lealtad era fundamental, ¿cómo podía su esposo haber desbordado aquellos valores? La angustia se transformó en dudas que la asediaban a cada paso. ¿Quién soy sin él? ¿Soy capaz de seguir adelante en este mundo desconocido y hostil? Deambulaba entre la desesperación y la rabia, cuestionando su valor como arquitecta y como mujer en una sociedad que minimizaba las voces como la suya. Empezó a sentir que su propia identidad se desvanecía en la oscuridad de la traición. Decidida a retomar el control, se inscribió en un curso de diseño sostenible, anhelando redescubrir su pasión y regenerarse. En el aula, conoció a Lucas, un mentor que desbordaba ingenio y pasión. El diálogo vivaz que compartían en torno a la arquitectura y su impacto social la hizo sentir viva nuevamente. Sin embargo, cada risa compartida y cada chispa de conexión solo llenaban su mente de tensión. Ese deseo latente por alguien que empezaba a ser más que un compañero de estudio sentía que desafiaba todo lo que había conocido. El peso de la traición de su esposo se cernía amenazante cada vez que Lucas la miraba a los ojos, como si su espíritu le gritara que debía resistirse a lo que podría convertirse en otra decepción. La dualidad de su mundo, el viejo hogar que le había ofrecido promesas vacías y una nueva conexión que la impulsaba, le provocaba un nudo en el estómago. ¿Podía permitirse el lujo de sentir de nuevo? En el aire olfateaba las posibilidades, pero también la culpa que la acechaba. Mientras participaban en un proyecto comunitario, la presión aumentaba. Un cliente que ignoraba su experiencia se mostró escéptico ante su visión, y la rabia hirviente despertó en ella toda la determinación que había enterrado bajo las esperanzas rotas. Con Lucas a su lado, comenzó a defender sus ideas con una pasión que no sabía que aún poseía. Este es mi momento, pensó, sintiendo cómo se encendía su espíritu en la lucha por visibilizar no solo su trabajo, sino también el de tantas mujeres que habían sido silenciadas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando la lucha parecía estar a su favor, un mensaje apareció en su teléfono, un recordatorio mordaz de lo que había dejado atrás. Su esposo le había enviado un mensaje confeso, palabras que la confrontaban y amenazaban con derrumbar todo lo que había comenzado a reconstruir. Cada letra resonaba como una campana, reviviendo el dolor que pensaba había manejado. El ciclo de traición parecía reactivarse, y Valeria se enfrentaba a un dilema desgarrador. Seguir adelante en este nuevo camino que se iluminaba con Lucas, o volver a la oscuridad que conocía tan bien. Su corazón y su mente estaban en un tira y afloja, y con cada latido la ansiedad aumentaba. ¿Sería capaz de encontrar la fortaleza para elegir el futuro que merecía o se quedaría atrapada en las sombras del pasado? Valeria sintió que la luz del día se desvanecía en el momento en que leyó el mensaje de su esposo. He estado pensando que deberíamos hablar sobre lo que pasó. Lo siento.
Esa simple frase la llevó a una vorágine de emociones contradictorias: tristeza, ira, confusión. Mientras su corazón pulsaba con desesperación, la razón le exigía que se distanciara de esa sombra. Sentía la lucha por el control de su propia vida, y ese mensaje era un recordatorio crudo de su pasado. Sin embargo, algo en su interior comenzó a resquebrajar la incertidumbre. Las últimas semanas, desde que había decidido inscribirse en el curso de diseño, la habían empujado a recuperar su voz. La involuntaria conexión con Lucas, quien se había convertido en su cómplice en el proceso de redescubrimiento, resonaba en su mente. La conexión genuina que formaban, sustentada en intereses compartidos y valores similares, abriéndose paso entre las dudas que la atormentaban. Crisis tras crisis, se vio obligada a observar su vida desde una nueva perspectiva. ¿Qué es lo peor que puede pasar si decido seguir adelante?, se preguntó. La respuesta llegó en un susurro: una vida llena de posibilidades. Tenía que determinar qué era lo más importante: las promesas vacías de un matrimonio defectuoso o el despertar de su propia pasión y propósito. Ese instante de claridad fue electrizante. Tenía que tomar una decisión, a pesar del eco del pasado. Decidir ignorar el mensaje no era suficiente. Necesitaba una confrontación, no solo con su esposo, sino con ella misma. Mientras se alistaba para su próxima reunión de trabajo con el cliente escéptico, su mente estaba repleta de estrategias. El cliente había puesto en duda su profesionalidad solo por ser mujer, y si había algo que empezaba a reconocer en sí misma, era el poder de su voz. Tenía la oportunidad de demostrarles que su perspectiva era válida y esencial en el mundo del diseño. En el despacho, Valeria respiró hondo y abrió la presentación que había preparado junto a Lucas. Las diapositivas reflejaban la fusión de su talento y un enfoque innovador ya no silenciado. No podía dejar que su historia personal pesara más que su visión profesional. Con cada palabra se armó de confianza. Se centró en comunicar sus ideas con claridad, dedicando especial atención a cómo su trabajo podría marcar la diferencia en el vecindario. Sus argumentos encontraron resistencia, pero la seguridad que había cultivado en el aula, bajo la guía de Lucas, la empoderó. A medida que la reunión avanzaba, la rabia que alguna vez le había paralizado se transformó en motivación. Hizo frente a las preguntas y consideraciones del cliente con una firmeza fresca. No se trata solo de estética, es la esencia de la comunidad. Cada diseño puede contar una historia, afirmó, notando la sorpresa en los rostros de su audiencia. Así, entre el poder de su discurso y la chispa de su autenticidad, empezó a abrirse camino. Al finalizar la reunión, quedó gratamente sorprendida con ella misma. Había defendido su visión, desmantelando, con gracia, las expectativas de quienes la subestimaban. Estaba comenzando a emerger, una artista que hallaba su voz en la jungla de Nueva York. Con cada pequeño triunfo, sentía que le daba una patada al pasado, generando un nuevo camino que se estiraba ante ella. Justo cuando el éxito parecía sentirse más palpable, su teléfono vibró. Era de nuevo su esposo, repitiendo su insistente deseo de hablar. La tensión vibraba en el aire. Cada palabra pesaba como plomo, echando sombras sobre el brillo de su reciente victoria. Valeria se encontró de nuevo atrapada en la encrucijada de su vida, con el futuro esperándola y el pasado llamando a su puerta. ¿Podría finalmente enfrentarlo y salir en pie, o sería arrastrada de nuevo a la oscuridad? La pregunta pesaba más que nunca. Valeria miró el teléfono, el brillo de la pantalla casi lastimando su retina en el entorno sombrío de su oficina. Ella sabía que estaba en un umbral desconocido, debilitada por las emociones de la tarde, pero también llena de un nuevo propósito. Así que, antes de permitir que el torbellino de sentimientos la arrastrara, respira profundamente. Cerrar los ojos le permitió escuchar su propia voz interna. Esto no es solo una llamada, es una oportunidad. A pesar del nudo en el estómago, la idea de enfrentar a su esposo comenzó a tomar forma en su mente. No sería solo una conversación más, sería el momento en que dejaría claro quién era y hacia dónde quería ir. En un momento de determinación, escribió una respuesta asertiva. Hablemos, pero en un lugar público. Necesito claridad. En ese instante, comprendió que tomar el control de la situación no solo implicaba enfrentar lo que había sido, sino también reafirmar lo que quería.
El diseño, el arte, su trayectoria profesional habían empezado a brindarle la confianza que tanto necesitaba. Mientras programaba la reunión con su esposo para esa noche, se dio cuenta de que había un cambio palpable en ella, una metamorfosis que repercutía en todos sus aspectos de vida. La luz del atardecer que se filtraba a través de la ventana la iluminó, recordándole que la belleza también existía en la adversidad. Su mente giró en torno a las decisiones que la habían llevado hasta aquí. ¿Acaso el miedo a enfrentar a su esposo podía compararse con el miedo de perderse a sí misma? La respuesta era clara. La reunión del día había sido una victoria, sin dudas, pero eso no significaba que todo estaba resuelto. Su mente continuaba dándole vueltas a las palabras del cliente que había desafiado su profesionalidad, y sabía que este conflicto era más que un simple obstáculo. Era un llamado a la acción para seguir luchando por las posiciones ocupadas por mujeres en su campo y por el respeto que merecían. No solo quería ser una diseñadora, quería convertirse en una voz influyente en su industria. Esa visión comenzó a conectar con su identidad. Al llegar a la cafetería donde se encontraría con su esposo, su corazón latía con fuerza. La preparación mental que había realizado ni se equiparaba a la ansiedad que sentía. Cada paso era un paso hacia el futuro, y cada decisión individual era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Se acomodó en una mesa en la esquina, observando el ir y venir de los otros clientes, notando cómo algunas parejas intercambiaban risas y complicidad. Su mente divagó, preguntándose si alguna vez podría experimentar eso de nuevo, o si el dolor de su situación actual la marcaría para siempre. Lo que le esperaba la llenaba de temor, pero también de un coraje renovado. Al verlo acercarse, Valeria se sintió como una guerrera lista para el combate, empoderada por las decisiones que había tomado y por el camino que había comenzado a forjar. Para su sorpresa, el hombre que tenía delante parecía más vulnerable de lo que había imaginado. Sin embargo, la vulnerabilidad no iba a ser suficiente para suavizar las asperezas de una relación marcada por la traición. «¿Por qué no empezamos por el principio?», sugirió él, y Valeria supo que tenía que ser firme. Era el momento de establecer límites y dejar claro que su antigua vida estaba dispuesta a ser examinada, pero no aceptada. Mientras las palabras comenzaban a fluir y la conversación se intensificaba, Valeria sintió cómo las raíces de su empoderamiento comenzaban a asentarse más profundamente. Cada vez que decía lo que pensaba o sentía, notaba que renacía una mujer nueva. Se encontraba en la encrucijada de su vida, y cada frase era una oportunidad para confirmar su independencia. Pero, cuando su esposo empezó a nombrar a otra persona de su pasado, un frío recorrió su espalda. De repente, el ambiente cambió. Una sombra se cernió sobre la conversación que ella había comenzado a considerar como la clave de su futuro. En su interior, una voz gritaba que este no era aún el final, que el equilibrio que había comenzado a construir podía tambalearse en un instante. El clamor de una verdad oculta la llamaba, una verdad que desafiaba su concepto de amor y confianza. Mientras sus ojos se encontraban con los de su esposo, una pregunta surgió de sus entrañas. ¿Y si lo que descubriera iba a cambiarlo todo de nuevo? ¿Y si el diseño no era la única pasión que debía descubrir? La escena se tensó con la incertidumbre, mientras la conversación prometía revelaciones dolorosas y nuevos caminos que Valeria no se atrevía a imaginar. La decisión del último tramo estaba en juego, y ella sabía que, para afrontar el futuro, primero tenía que desentrañar el presente. Las palabras de su esposo reverberaron en su mente como un eco incesante. La idea de enfrentar la realidad simultáneamente la llenaba de temor y curiosidad. Tenía que descubrir qué había detrás de las sombras que se cernían sobre su relación. A cada instante de incertidumbre, Valeria sintió una chispa de resolución animar su ser.
No iba a permitir que esa revelación, cualquier que fuera, la derrumbara. Había trabajado demasiado para retomar las riendas de su vida, para dejarse vencer una vez más. Su esposo habló, y ella trató de concentrarse en sus palabras, pero su mente divagaba entre los recuerdos de su pasado compartido y las visiones de un futuro que quería construir. La conversación pasó de ser un diálogo sobre el dolor a un campo de batalla emocional. Sus palabras eran como espadas, cortando los lazos que habían mantenido su historia en pie. «No puedo seguir adelante si no te soy completamente sincero», dijo él, con un tono que a pesar de su sinceridad sonaba a justificación. Valeria observó su rostro, buscando indicios de arrepentimiento, de verdad. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía depender de la sinceridad ajena para definir su propio camino. Cada respuesta de él parecía una afirmación de su antigua vida, una que ella estaba decidida a dejar atrás. Mientras escuchaba las revelaciones, nuevas preguntas surgían en su mente. Interrogantes sobre quién era ella al margen de la relación, sobre qué significaba su propio éxito. Si era capaz de recomponer su vida tras la traición, ¿podría también redefinir su legado en el mundo del diseño? El ambiente cambió nuevamente cuando su esposo mencionó a aquella persona, convirtiéndola en el símbolo de su traición. En ese preciso momento, Valeria se sintió en una encrucijada profesional. Si en su vida personal existían contradicciones, en su carrera había sido siempre franca y clara. Nunca había temido al desafío, y eso era lo que quería volver a ser. La escena se tensó con la incertidumbre, mientras la conversación prometía revelaciones dolorosas y nuevos caminos que Valeria no se atrevía a imaginar. La decisión del último tramo estaba en juego, y ella sabía que, para afrontar el futuro, primero tenía que desentrañar el presente. Al igual que se atrevió a enfrentar su relación desgastada, debía ser el mismo tipo de guerrera en su campo. Al concluir la conversación, el aire cargado le dejó un sabor amargo. La verdad, aunque dolorosa, era un paso necesario para su crecimiento. «Gracias por ser honesto, pero esta no es la vida que deseo», afirmó con firmeza, convirtiendo el dolor en un combustible para lo que vendría. Mientras se levantaba de la mesa, el universo exterior parecía iluminarse. Aquella decisión no solo marcaba el final de algo, sino que también abría la puerta a nuevas oportunidades. Se sentía liviana, por primera vez en mucho tiempo. Esa mezcla de tristeza y liberación fue el primer paso hacia su reinvención. A medida que abandonaba el café, el viento fresco acarició su cara, como si la vida misma la abrazara. La campaña de su próxima línea de diseños retumbaba en su mente, y con cada paso que daba, vislumbraba un nuevo horizonte en la moda que proyectaba fuerza y autenticidad. Al volver a su estudio, el caos habitual dejó de ser un adversario. Ahora se presentó ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser transformado. No solo quería crear, sino inspirar. Con cada boceto que esbozaba, reflexionaba sobre la necesidad de representar a mujeres que, como ella, luchaban por superar las limitaciones impuestas por otros. El desafío estaba lejos de concluir. En su corazón, la presión de lo que había vivido la empujaba hacia una nueva ambición. ¿Podría en verdad dar voz a esas mujeres que enfrentaban conflictos similares? La idea de organizar un evento donde pudiera establecer un diálogo y una comunidad de apoyo comenzaba a tomar forma en su mente. Un ostracismo temporal la había marginado de su esencia, pero ahora sabía que su papel no solo era el de diseñadora. En su lucha por la verdad y la autenticidad, Valeria aspiraba a convertirse en una líder en su campo. Mientras trazaba las líneas de su futuro, se encontraba ante la perspectiva de un dilema: salir de su zona de confort y arriesgarse en la industria o quedarse en las sombras, temiendo el fracaso. La decisión se tornó más clara. Una llamada interrumpió su reflexión creativa. Era de un antiguo colega, pero no cualquier colega. Era alguien que había logrado un reconocimiento significativo en el mundo del diseño.
Ella sabía que su opinión podría abrir más puertas de las imaginadas, pero también traía consigo la dificultad de afrontar un mundo profesional que nunca se había detenido. Con el teléfono en la mano, una mezcla de emoción y ansiedad comenzó a apoderarse de ella. ¿Estás lista para volver al juego?, preguntó él del otro lado. Un nuevo desafío se presentaba ante ella, y con él una nueva oportunidad. Estaba a punto de responder, pero una parte de ella supo que la verdadera transformación apenas comenzaba. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso o permitiría que el miedo la detuviera una vez más? El sonido del teléfono resonó en la habitación, un eco que interrumpió su proceso creativo, pero también un recordatorio de que estaba viva, de que aún tenía oportunidades por delante. Valeria inhaló profundamente, sintiendo cómo cada parte de su ser se preparaba para el cambio. ¿Lista para volver al juego? La voz de su colega, Javier, llenó el silencio y encendió una chispa de nostalgia junto con la incertidumbre. En sus días de gloria, él había sido un faro en el mundo del diseño, un mentor cuya fe en ella nunca había flaqueado. Sin embargo, el peso de su situación actual hizo que Valeria se cuestionara si realmente estaba lista para regresar a una industria que podía ser tan implacable como brillante. Sí, creo que sí, respondió, aunque las palabras sabían a poco. En su mente, la imagen de una Valeria fuerte y decidida fue sustituida por la de una joven insegura que había titubeado en medio de la tormenta emocional. ¿Acaso su voz no había valido lo suficiente para ser escuchada? De repente, enfrentarse a un mundo donde su valor sería medido la intimidaba. Javier la invitó a colaborar en un desfile emergente para nuevos diseñadores, un evento que prometía destacar la innovación y la autenticidad. Mientras escuchaba sus palabras, Valeria sintió un torbellino en su pecho. Aquí estaba la oportunidad que había estado esperando. Pero al mismo tiempo le asaltaba el miedo al juicio, la exposición y el inevitable fracaso. Pero, en el fondo de su ser, algo había cambiado. Ya no quería ser la mujer que se ocultaba, necesitaba ser la creadora que hacía eco de su verdad. Este desfile no solo es para mostrar ropa, es un espacio para visibilizar historias, continuó Javier con entusiasmo. Al escuchar sobre la posibilidad de contar relatos a través de su diseño, el fuego de inspiración y propósito volvió a arder en ella. Si había algo que había aprendido de su reciente tumulto en la vida personal, era que las historias, especialmente las difíciles, eran capaces de sanar y unir. Colgado el teléfono, Valeria miró a su alrededor. El estudio, una vez lleno de dudas e inercia, ahora brillaba con la promesa de algo nuevo. Se sentó frente a su mesa, la hoja en blanco esperándola, como una invitación a transformar su dolor en arte. Comenzó a dibujar. Las líneas fluyeron con fuerza, llenas de emoción y significado. Cada trazo representaba una mujer que conocía, cada prenda un símbolo de heroísmo y perseverancia. Sin embargo, el profundo trabajo introspectivo no estaba exento de batallas internas. Con cada diseño, el eco de la desconfianza se hacía más fuerte. ¿Es suficiente? ¿Qué pensarán de mí? Luchaba para no dejarse arrastrar por la ansiedad. Pero en vez de blindarse, eligió canalizar esa inquietud. La vida le había enseñado a bajar la guardia y abrirse, a estar dispuesta a mostrar su vulnerabilidad. Decidida a compartir ese lado más auténtico, escribió un mensaje a Javier. Quiero hacer algo más que vestir cuerpos, quiero tejer historias. Propongo que cada prenda del desfile muestre un relato de resiliencia. Al enviar el correo, sintió que no solo pedía una oportunidad, sino que se comprometía ante sí misma a no permitir que las sombras del pasado dictaran su futuro. Los días pasaron y con cada boceto, Valeria se sumergió en un proceso de autoexploración. Se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no solo radicaba en crear prendas, sino en crear conexiones. Con cada traje que diseñaba, liberaba un pedazo de su historia, y en cada presentación imaginaba el impacto que podría tener en otras mujeres. La vida en la industria del diseño estaba a punto de cambiar.
Parte de ella anhelaba el momento en que las luces se encendieran y su trabajo brillara en la pasarela. Pero también sabía que enfrentarse a su propio miedo a ser juzgada, a fallar nuevamente, era su mayor desafío. Sin embargo, una inquietante pregunta comenzaba a girar en su mente. ¿Quién sería la voz de la mujer aún oculta tras la tela? ¿Qué pasaría si, al abrir esa puerta, se encontrara con alguien que la inspirara aún más? Mientras preparaba su presentación, Valeria sintió que una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. Sabía que debía prepararse para algo más que un desfile. Debía estar lista para el inesperado reencuentro con su propia identidad. La voz de Javier resonaba en su mente, pero, más allá de su llamado, el eco de una nueva posibilidad la impulsaba hacia adelante. ¿Acaso el regreso al juego significaría también el descubrimiento de un nuevo amor, o de la conexión que siempre había estado buscando en su carrera y en su vida personal? La respuesta parecía tan cercana, con cada trazo en su lienzo, que la emoción la impulsaba hacia un desenlace que apenas comenzaba a dibujar. Las semanas siguientes se convirtieron en una transformación palpable. Valeria comenzó a despertar cada mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada diseño que emergía del papel parecía resonar con una parte de ella que había estado dormida durante demasiado tiempo. La presión del desfile no solo la retaba creativamente, sino que también despertaba viejas heridas que creía enterradas mientras sus pensamientos divagaban hacia su pasado. Sin embargo, en lugar de ceder a la angustia, comenzó a utilizar ese dolor como telón de fondo para su trabajo. Cada tarde, al ver caer el sol desde su estudio, tomaba un momento para meditar sobre su proceso. Preguntas de reflexión se apoderaban de su mente. ¿Qué significa ser una mujer creadora en un mundo que a menudo frena su voz? ¿Cómo convertir mi vulnerabilidad en una fortaleza? Se dio cuenta de que para superar su inseguridad debía confrontar todos esos miedos que la atrapaban. Cada prenda que retrataba, cada historia que plasmaba, era una forma de resistencia, una manera de gritar su verdad al universo. En medio de esta evolución personal, el dúo creativo se vio reforzado. Javier, al darse cuenta de la profundidad que Valeria estaba aportando a su trabajo, comenzó a invitarla a pequeños encuentros con otros diseñadores emergentes. Cada reunión era un campo de cultivo para nuevas ideas y, más importante aún, una forma de tejer la red de apoyo que ella necesitaba en ese momento. La incertidumbre estaba presente, pero cada contacto también era una oportunidad para abrazar nuevas perspectivas. Un día, tras una presentación en un estudio de moda, conoció a otra diseñadora, Clara, cuyas experiencias resonaron mucho más en ella de lo que esperaba. Clara había atravesado un proceso similar, marcado por pérdidas y traiciones, pero había encontrado una voz única en su trabajo. Su pasión era contagiosa, y al intercambiar historias, Valeria visualizó un futuro en el que las conexiones genuinas enriquecieran la industria del diseño. Sin embargo, mientras desarrollaban sus creaciones, un oscuro recuerdo de su matrimonio fallido volvió a acechar su mente. Valeria se vio atrapada en el dilema de confrontar su pasado o dejarlo atrás. Cada vez que comenzaba a cuestionarse su valor, un rayo de determinación resplandecía en su interior. Sabía que la clave estaba en externalizar su historia, en mostrar no solo lo que había sufrido, sino cómo había aprendido a reconstruirse tras el dolor. Cuando la fecha del desfile se acercaba, su preparación se intensificó. Sin embargo, la sombra de la traición de su esposo aún la perseguía, un eco persistente en su mente que amenazaba con aguar su momento de triunfo. La noche antes del evento, Valeria no pudo dormir, inmersa en recuerdos y preguntas. ¿Acaso todo este proceso de redescubrimiento era en vano si su mente seguía atada a un pasado que la lastimaba? Al final, decidió que ya no permitiría que su historia fuera un freno. Se aferró a la idea de que cada inconveniente podía transformarse en una oportunidad para crecer. Esa noche escribió una carta a su pasado, una especie de despedida simbólica. Al terminar, sintió que un peso enorme se deslizaba de sus hombros. Había reclamado su historia y estaba lista para presentarla al mundo.
El día del desfile iluminó sus esperanzas y, al caminar hacia el backstage, Valeria respiró hondo. Al atravesar la cortina y escuchar el murmullo de la audiencia, supo que, pase lo que pase, estaba lista para mostrar no solo su trabajo, sino quién era realmente. Sin embargo, en el último momento antes de salir, un rostro conocido apareció entre la multitud. El pulso se le aceleró, su respiración se interrumpió. ¿Era él? La revelación dejaba en su mente una pregunta ineludible. ¿Estaba realmente lista para enfrentar ese pasado o el inicio de una nueva vida quedaba en pausa ante la llegada de viejos fantasmas? Valeria se detuvo en seco al ver el rostro familiar entre la multitud. La confusión la envolvió como una niebla densa. Su corazón latía con fuerza, una batalla entre el miedo y la determinación. De un lado estaba el hombre que había hecho añicos su vida. Del otro, la mujer que había comenzado a reconstruirla. En un instante, todas las semanas de esfuerzo, autodescubrimiento y sanación se desvanecieron ante la posibilidad de una confrontación que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Justo antes de que la música comenzara a retumbar en sus oídos, Valeria se permitió desviar su mirada, buscar la calma en ese caos. Recordó las noches interminables de soledad, los murmullos de su propia voz afirmando que era suficiente. Al recobrar la confianza, notó cómo sus manos, que antes habían temblado al alisar las telas, ahora se mostraban firmes al ajustar su atuendo. Ya no era solo la diseñadora en el backstage, era una mujer que había hecho las paces con su historia. En el primer paso hacia la pasarela, sintió que una chispa encendía su interior. Con cada paso, las voces de quienes habían respaldado su viaje resonaban en su mente. La de Javier, recordándole la belleza del diseño. La de Clara, extendiéndole un hilo de conexión. Incluso las palabras de su propia carta, resonando en su corazón. Hoy elijo ser libre. Seguir adelante era más que una decisión creativa, era una declaración de intenciones. Mientras se adentraba en el resplandor de las luces, las miradas de los asistentes se fijaban en ella como halcones en su presa. Pero había algo diferente en Valeria. Decidió que cada mirada sería un impulso para liberar su vulnerabilidad, en lugar de esconderla. Deseaba mostrar su verdad, su historia, en cada puntada de sus diseños. Una vez que comenzó el desfile, se sintió como si estuviera en una danza, moviéndose con un ritmo que solo ella podía escuchar. Cada prenda que pasaba frente al público narraba no solo su proceso de creación, sino también su metamorfosis personal. Desde las turbulencias de su matrimonio hasta el renacimiento en su carrera, todo se entrelazaba en la tela, en colores y formas. A medida que avanzaba, sintió que el dolor se transformaba en orgullo. Esa mezcla de emociones la fortalecía. Cada grito de aliento de la audiencia se sentía como un eco de su resiliencia. Era como si, en cada giro, pudiera dejar atrás las piezas rotas de su vida anterior, reclamando el lugar que siempre mereció. Sin embargo, justo al llegar al final de la pasarela, vio el rostro que había temido. Su esposo estaba allí, observándola desde las sombras. El mismo hombre que había sido el arquitecto de su sufrimiento. Pero en vez de desmoronarse, volvió su mirada hacia el público. Sintió un instante de claridad. Si había llegado tan lejos, no podría permitirse retroceder ahora. Tomó una respiración profunda, lo miró de frente y con una expresión que reflejaba su nueva fuerza, decidió que era el momento de cerrar ese capítulo de su historia, una última nota en el final de su sinfonía. La ovación que la recibió era más que aplausos, era la validación de un camino recorrido. Con un gesto audaz, levantó su mano hacia la multitud, sellando su compromiso de no permitir que las sombras de su pasado la definieran nunca más. Cuando dio un paso hacia atrás, sabía que su vida estaba en una dirección nueva y emocionante, pero sentía que aún había demonios que enfrentar. Las luces se apagaron momentáneamente mientras la gente aplaudía, y Valeria respiró hondo.
Había comenzado a florecer, pero los ecos de su pasado seguían siendo un susurro en su mente. La sensación de una nueva etapa palpaba en su piel, pero ¿sería capaz de finalmente deshacerse de las cadenas que le ataban al ayer? Mientras se alejaba de la pasarela, la oportunidad de una nueva vida llenaba su pecho de esperanza, pero la incertidumbre seguía acechando. Fuera de la sala, pronto se encontraría en un instante que cambiaría todo. Un mensaje inesperado de Clara encendió una chispa de inquietud. Necesitamos hablar sobre Javier. La revelación podría abrir viejas heridas o proporcionar una oportunidad de liberación que nunca había considerado. ¿Estaba realmente lista para lo que seguía? Valeria salió del espectáculo con una mezcla de adrenalina y confusión. La ovación todavía resonaba en sus oídos, y sin embargo, su mente estaba dispersa. Se dirigió hacia su taller, el refugio que había creado como parte de su proceso de sanación, pero las sombras de la revelación que la aguardaba estartaban a ocupar su mente. La afirmación de Clara se repetía en su cabeza como un mantra inquietante. Mientras organizaba los retazos de tela en la mesa, recordó cada momento que había compartido con Javier. Las risas, los sueños, los secretos susurrados a la luz de la luna. Todo había sido parte de un tapiz que ahora parecía deshilachado. ¿Cómo podían esos recuerdos ser tan bellos y a la vez tan dolorosos? La lucha interna que enfrentaba no era simplemente con su pasado, sino con la posibilidad de una nueva verdad que podía cambiarlo todo. Tomó una respiración profunda. Necesitaba claridad. Así como se había permitido enfrentar su dolor en la pasarela, también debía confrontar a Javier con valentía. La idea de una conversación sobre su traición la intimidaba, pero había crecido en esos últimos meses. Había aprendido a ser asertiva y a poner límites. La mañana siguiente, Valeria decidió que no esperaría a Clara la contactara. Agarró su teléfono y envió un mensaje a su amiga. «Quiero reunirme contigo para hablar sobre Javier. Ahora». La respuesta fue casi instantánea. «Claro, te veo en el café habitual a las 15». Al llegar al café, su estómago se retorcía de anticipación. Ella elegía enfrentar lo que se avecinaba. Cuando Clara llegó, con su propia expresión de preocupación, Valeria sintió una oleada de apoyo. Después de un salvoconducto de café, la conversación fluyó hacia el tema que ambas temían. «Quiero que me digas la verdad. ¿Qué sabes de Javier?» Valeria sostuvo la mirada de Clara, su voz firme aún a pesar de la vulnerabilidad que acechaba en su interior. Clara se tomó un tiempo. Su expresión se tornó grave. «Lo que voy a decirte no es sencillo. Este tiempo ha sido complicado. He tenido mis dudas sobre él». Las palabras de su amiga parecieron abrir una herida que ella había sellado, convirtiéndose en un torrente incontrolable de preocupaciones y recuerdos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué hay detrás de las sombras que lo rodean?» Valeria sentía que cada palabra erguía su resolución, aunque su corazón palpitara con angustia. Clara tragó saliva, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. «Tuve que verte aquí, renacer, para sentirme autorizada a contarte que yo también he escuchado rumores sobre sus engaños. No es solo un error, Valeria». El aire se volvió denso. La traición, antes un hecho ya conocido, se convirtió en una montaña de emociones que la aplastaba. No solo se sentía traicionada por Javier, sino por la vida que había creído tener con él. Sin embargo, cuando la verdad comenzó a sentarse, Valeria comprendió que esta era su oportunidad. La herida la renovaba. Estas noticias no solo la retaban a jugar el rol de víctima, sino que la invitaban a ser la autora de su propia historia. Mientras abrazaban la revelación, un nuevo pensamiento brotó en su mente. No se trataba únicamente de terminar una relación, sino de redescubrir su propia voz entre los ecos de su pasado. Las impresiones de sus diseños empezaron a fusionarse con la emergencia de un nuevo futuro. Con cada retazo de tela que utilizara en su nueva colección, decidía plasmar su fortalecimiento y su identidad recuperada. El café estaba lleno de murmullos, pero Valeria se sentía en su propia burbuja. Pero una nueva inquietud surgió en su mente.
¿Y si Javier intentaba desquitarse o incluso aprovecharse de su creciente éxito? Tendría que estar lista para lo que viniera. La decisión de ser su propia protagonista era firme, pero el impacto de la revelación la seguía acechando. Mientras la tarde se desvanecía, el sol comenzaba a ocultarse. Valeria supo que el próximo paso en su viaje no solo consistiría en diseñar nuevas prendas, sino enfrentar, una vez más, al hombre que había marcado su vida. El momento se acercaba. Esa conversación sería la que definiría no solo su futuro, sino quién era realmente. Javier podría no ser el único en el banco de los recuerdos, y al girar hacia su avance, se preguntó si una nueva figura podría aparecer. Una que quizás le recordara que la vida que aún la esperaba podría tener un matiz inesperado. ¿Estaba lista para encontrar un nuevo camino, incluso si estaba tejida con la incertidumbre? La mañana siguiente, Valeria se despertó con un propósito renovado que iluminaba su mente. Hoy no sería solo un día más en su taller, sería el día en que tomaría las riendas de su destino. La traición de Javier, aunque dolorosa, se había transformado en un combustible inesperado para su creatividad. Por primera vez en meses, sentí una chispa de claridad que la empujaba hacia adelante. Organizó su espacio de trabajo de manera meticulosa, colocando cada retazo de tela con cuidado. Era un acto simbólico, como si estuviera cosiendo las piezas de su vida nuevamente. Elegía colores y texturas que representaran su nueva realidad, audaz, vibrante, llena de potencial. A cada instante visualizaba no solo la ropa que crearía, sino la mujer empoderada que se estaba convirtiendo. En su mente, el pensamiento de Javier se convirtió en una sombra que, en lugar de asustarla, ahora la motivaba. No podía dejar que su traición la definiera, debía por el contrario hacer que su ausencia fuera el telón de fondo de su éxito. Cada puntada que daba era un paso hacia una nueva narrativa, una que ella controlaba. Valeria decidió dar un paso más hacia su propósito. En vez de esconderse tras la tela, quería exhibir su fortaleza. Se inscribió en una exposición emergente de diseñadores en la ciudad, un evento que le permitiría mostrar su nueva colección. La idea de estar en el centro de atención la alegraba y aterraba al mismo tiempo. Pero su crecimiento personal dependía de salir de su zona de confort, y esta era la oportunidad perfecta. Al día siguiente, se encontró revisando su portafolio, dándole los toques finales a sus diseños y asegurándose de que cada pieza contara una historia de resiliencia. Sin embargo, la ansiedad y la emoción eran dos caras de la misma moneda. ¿Cómo podría enfrentarse Javier en este nuevo camino que había elegido? La posibilidad de un encuentro era real, y, aunque temía cómo reaccionaría, sentía que estaba lista. Mientras pasaba las horas cosiendo en su taller, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Clara, quien había estado al tanto de los avances de Valeria. «Te vi inscribirte en la exposición, estoy tan orgullosa de ti». Las palabras de su amiga resonaron en su interior como una melodía de aliento. «Gracias, estoy lista para mostrarle al mundo lo que soy». La charla avanzó hacia detalles sobre la inauguración. Así como la confianza de Valeria se fortalecía, las ideas comenzaban a brotar sobre cómo podría presentarse a Javier si decidía asistir. Tendría que estar preparada no solo para defender su espacio profesional, sino también para reafirmar su valor personal. Pasaron los días y mientras se acercaba el evento, algo cambió en el aire. Las dudas comenzaron a infiltrarse de nuevo. ¿Y si Javier intentaba desacreditarla? ¿Y si sus antiguos recuerdos amenazaban con arruinar lo que había logrado? Estos temores, lejos de paralizarla, se convirtieron en un llamado a la acción. Se prometió a sí misma que no sería la mujer que una vez fue, sino la creadora de su propia historia. El día de la exposición llegó. Valeria estaba más que nerviosa. Era una mezcla de emoción, ansiedad y determinación. Cada paso hacia el lugar del evento estaba cargado de una resolución que se palpaba. No iba a dejar que el pasado la persiguiera, iba a enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Al llegar, se volvió hacia el espejo que adornaba la entrada. Allí vio a una mujer fuerte, lista para tomar su lugar en el mundo. Sin embargo, un destello en sus manos le recordó que aún tenía que reconciliar su pasado.
Al adentrarse en la sala, sintió la mirada de muchos, pero su atención se centraba en una figura familiar al fondo. Javier, con su sonrisa característica, observaba. Valeria respiró hondo. Tenía que decidir, ¿mantendría su enfoque en su éxito o se permitiría que los fantasmas del pasado la atraparan de nuevo? El momento crucial se acercaba y su corazón latía con fuerza. ¿Cuál sería su próxima jugada? Valeria se detuvo un instante, su mirada afianzada en Javier. Allí estaba, el hombre que había desestabilizado su vida semanas atrás, pero en esta ocasión no era la fuente de su angustia. Era simplemente un recuerdo del desamor que había decidido superar. Mientras las luces del evento iluminaban su alma renacida, una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Este era el momento de reivindicarse, de resurgir como la mujer fuerte que había descubierto en sí misma. La exposición comenzó, los asistentes admiraban los diseños, y Valeria, aún sintiendo el eco del pasado en sus venas, se concentró en lo que realmente importaba. Cada prenda que presentaba era un relato de resiliencia, de enfrentarse a las adversidades y convertir el dolor en arte. Sentía que el aire vibraba con su energía, como si el universo aplaudiera su transformación. Mientras explicaba cada diseño, su voz resonaba con autenticidad. La mujer que antes se dejaba opacar por la traición, ahora se erguía con confianza. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el miedo de encontrarse con Javier se cernía sobre ella. En varias ocasiones, sus miradas se cruzaron. Él, en un intento de acercarse, parecía titubear, como si no supiera cómo enfrentarse a la mujer que había tomado la decisión de cambiarlo todo. Pero Valeria no estaba dispuesta a dejar que sus inseguridades la definieran nuevamente. Con la mirada fija en un objetivo claro, se acercó a su mesa. «Hola, Valeria», comenzó Javier, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Hola, Javier, quería hablar contigo, pero en mis términos», respondió ella. Este tono no era el de una mujer herida, sino el de una arquitecta que había construido un nuevo espacio para su vida. Se sentaron al borde del evento, justo donde las luces podían iluminar sus rostros pero no su vulnerabilidad. Mientras la música fluía tras ellos, Valeria sintió que el peso de su pasado empezaba a levantarse. «He estado reflexionando sobre nuestro tiempo juntos. La traición no solo me hirió, también me enseñó que debo ser auténtica». Javier parecía disminuir su figura mientras la escucha con atención, tocando las fibras de su pasado compartido. «Lo siento, en verdad lo siento, me equivoqué». Las palabras eran un eco del arrepentimiento, pero a Valeria no le bastaban. «Lo sé», respondió con seguridad, «pero yo he aprendido a seguir adelante, a encontrar mi voz, y ya no dependeré de tus decisiones. Estoy aquí para redefinir mi camino». Con cada palabra sentía que liberaba un poco más de su resentimiento. Era un acto de cierre, de restauración personal. La realidad de la relación se hacía más clara. Como su esposo, Javier no había querido reconocer su valor ni su independencia. Pero Valeria no estaba dispuesta a quedarse atrapada. Su viaje de autodescubrimiento la había llevado a un nuevo nivel de percepción interna que ni su traición podría desdibujar. La conversación fluyó hacia nuevos matices. Ella le habló de su exposición, del trabajo que había hecho, de cómo había transformado su dolor en arte. «Cada prenda que he creado cuenta una historia de superación. Este desfile no es solo sobre la moda, es sobre celebrar a las mujeres que han encontrado su voz, han resistido y se han vuelto más fuertes». Cuando Javier finalmente se retiró, Valeria sintió que en su interior había cerrado un ciclo. No era solo la conclusión de una conversación, sino el inicio de una etapa en la que podía afirmar su valor sin depender de la validación de los hombres. La convicción en su voz y su paso firme la reafirmaron en su nuevo camino. Mientras el evento se acercaba a su fin, un sentido profundo de liberación comenzó a anidar en su corazón. La ovación del público, sus ojos brillantes aplaudiendo, no solo lo visual, sino el profundo viaje detrás de cada diseño, resonaron como un eco de apoyo.
Era un instante efímero, pero Valeria lo abrazó como una verdad prolongada. Con una mezcla de emociones, dejó claro que la vida le había enseñado que cada despedida, cada traición, podía convertirse en la paleta de un nuevo cuadro. A la luz del agradecimiento que irradiaba de aquellos que la rodeaban, supo que su experiencia significaba más que el dolor. Había capturado el amor por su pasión en el arte de la creación. Con este nuevo futuro por delante, Valeria ya no luchaba con los fantasmas que había dejado atrás. En cada trazo, cada colección, sabía que representaba a todas esas mujeres que habían luchado por reclamar su espacio en el mundo. Se convertiría en la voz poderosa que había buscado, una arquitecta de su propio destino. Con una sonrisa serena y el corazón lleno de esperanza, Valeria se dirigió hacia la salida. La noche prometía nuevas oportunidades, y para ella, el viaje apenas comenzaba. Hoy elijo creer en mí misma. Hoy doy un paso hacia adelante, con una resolución inquebrantable. Me atreveré a vivir en autenticidad y a crear un futuro donde mi voz sea siempre escuchada. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Esa es la manera de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad empoderada. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de este viaje. Hagámoslo juntos.